Limitada, eso es, limitada, tienes razón. Listo, ya Ya pueden comparto. compartir pantalla y ya pueden empezar. Vale, profe. Buenas noches para todos. A nosotros nos correspondió Sociedad Limitada. El grupo está conformado por Adriana Biuche, José Manuel Ortiz, Mercedes Izquierdo, Oscar Irreño, Luis Arturo Angulo, Miller Camacho, Darío Celi, Carol Pacheco, José Luis Morales, Oscar Romero, Jessica Pacheco y quien les habla, Kelly Torres. Va a iniciar mi compañera Adriana Biuche. Buenas noches. Bueno, compañeros, les voy a hacer una breve reseña histórica de cómo inicia la sociedad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada nace a mediados del siglo XIX debido a las legislaciones inglesas de compañía privada y también a legislaciones alemanas que regularon una sociedad de pocos socios frente a la sociedad anónima, que se trataba con muchísimos socios accionistas. Estas sociedades limitadas se tratan con tipos más pequeños, con estructuras más pequeñas acomodadas a cada empresa, aportando pequeñas cifras de capital y deseaban, era como excluir la responsabilidad personal ante las obligaciones que se pudieran contraer en la sociedad. Esa tipología de sociedad surgió con el propósito que los socios de las sociedades personalistas contrataran con el beneficio de la responsabilidad limitada ante las deudas de la sociedad, cuestiones que vamos a explicar más adelante en la exposición. En un tipo social que en sus inicios se reserva para las empresas de pequeña y mediana entidad o para aquellas sociedades que tienen un gran capital social y escaso número de socios, y sea una gran pretensión de los mismos mantener el control de esta sociedad. A raíz de esto se empiezan a crear las sociedades de responsabilidad limitada. Continúa mi compañera Mercedes. Bueno, buenas noches. Entonces, ¿qué es una sociedad limitada? Entonces, es aquella que está conformada por la unión de un fondo común en el cual participan un grupo de personas responsables que realizan sus respectivos aportes a aquella, y el capital está dividido en cuotas de igual valor para todos. Estas cuotas deben pagarse al momento de constituirse la sociedad. En el momento que se constituye la sociedad, se le da una razón social, el nombre de la compañía, y estando acompañada al final de la palabra limitada o de la sigla LTDA. Es de aclarar que la sociedad limitada es igual a la sociedad de responsabilidad limitada. Surge de la necesidad de los pequeños y medianos empresarios de contar con un instrumento adecuado para llevar a cabo sus actividades empresariales sin tener que poner en riesgo sus fortunas, sus patrimonios, y también poder recurrir a capitales sin la necesidad de acudir a un préstamo bancario. Lo que significa que cada socio, que puede ser una persona física o una persona jurídica, que aporte capital, contrae un derecho con la sociedad. La sociedad en el futuro y teóricamente debería reembolsar a los socios de la sociedad limitada el capital aportado inicialmente. De responsabilidad limitada se refiere a que la responsabilidad de los socios para con las deudas societarias será limitada. Bueno, continúa mi compañera Kelly. Bueno, yo les voy a hablar sobre las características de la sociedad limitada. El número de socios mínimo es de 2, tienen un máximo de 25 socios, como lo ha manifestado el profesor en estos días. La responsabilidad de los socios consiste en que los socios responderán de acuerdo al monto de sus aportes. Asimismo, en los estatutos se puede estipular alguna cosa adicional como prestaciones accesorias o garantías suplementarias.
¿Qué clases de socios se manejan en la sociedad limitada? Pueden ser socios trabajadores y socios capitalistas. El nombre o la denominación social de la sociedad de responsabilidad limitada gira bajo el nombre o denominación de una palabra seguida de la palabra, perdón, la redundancia limitada o su abreviatura LTDA, y de no aparecer en los estatutos, se asumirá que los responsables asociados serán solidariamente e ilimitadamente. El capital social. El capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier aumento que se tenga dentro del proceso de la sociedad. La división del capital. Para la sociedad limitada, la división del capital será realizada o dividida en cuotas de igual valor. Pueden ser cesibles en las condiciones previstas por la ley. También encontramos que el máximo órgano social de la sociedad limitada es la Junta de Socios. La administración de la sociedad, si bien corresponde a todos los que hacen parte de la sociedad, estos pueden delegar esa facultad de manera práctica para que sean representados por alguno de los miembros de la sociedad. El derecho de voto en la sociedad limitada va de acuerdo a la cuota de cada uno, es decir, por cada cuota da derecho a un voto. La cesión de cuotas se hace por reforma estatutaria. El derecho a la inspección de los socios. En la sociedad limitada, los ejercen los socios en cualquier tiempo y directamente o por medio de un representante. Tiene como contenido documental, pues comprende la contabilidad de los libros, el registro de los socios y las actas, y en general los documentos que tengan relación con la sociedad limitada. La reserva legal de la sociedad limitada se conforma con un 10% de las utilidades liquidadas en cada ejercicio y hasta completar el 50% del capital suscrito. La distribución de las utilidades de la sociedad limitada es el remanente de las utilidades liquidadas de cada ejercicio después de hechas las apropiaciones y reservas correspondientes. Y en cuanto al revisor fiscal, para la sociedad limitada no es obligatorio un revisor fiscal, a menos de que en la sociedad se llegara a tener un monto de activos o ingresos fijados en el parágrafo 2 del artículo 13 de la ley 43 de 1990. Continúa mi compañera Carol. Buenas noches. Yo les voy a hablar de la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada y de la responsabilidad de la sociedad limitada. La constitución de la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada se debe constituir mediante escritura pública ante un notario y debe inscribirse en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio. Esta sociedad se puede constituir mediante documento privado si cumple con las condiciones señaladas en el artículo 22 de la Ley 1014 de 2006. Esta consiste en tener una planta personal no superior a 10 trabajadores o activos totales por valor inferior a 500 salarios mínimos legales vigentes. El artículo 356 del Código de Comercio nos establece el número máximo de socios en la sociedad de responsabilidad limitada. Esta se debe constituir con un máximo de 25 socios. Si llega el caso de que la cantidad de socios supera los 25, la misma será nula de pleno derecho. Si durante su existencia excediera dicho límite, dentro de los 2 meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho, esta podrá transformarse en otro tipo de sociedad o reducir el número de sus socios. Recordemos que el número mínimo de socios es de 2.
Responsabilidad de la sociedad limitada. La responsabilidad de los socios de la sociedad limitada es hasta el límite de sus aportes. Esto lo establece el artículo 353 del Código de Comercio en su primer inciso. El primer inciso nos dice que en las compañías de responsabilidad limitada, los socios responderán hasta el monto de sus aportes. En consecuencia, una vez constituida la sociedad, los socios no deben responder solidariamente con su patrimonio por las deudas u obligaciones de la sociedad, más allá de los montos de sus aportes. El mismo artículo 353 del Código de Comercio nos menciona que en los estatutos podrá estipularse para todos o alguno de los socios una mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantías suplementarias, expresándose su naturaleza, cuantía, duración y modalidades. La sociedad limitada, al ser una sociedad de personas, está sujeta al artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, respecto a las obligaciones laborales que adquiera la sociedad. Este artículo señala que son solidariamente responsables de todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo de las sociedades de personas y sus miembros, y estos entre sí en relación con el objeto social, y solo hasta el límite de responsabilidad de cada socio, y los codueños o comuneros de una misma empresa entre sí, mientras permanezcan en división. Ahora viene mi compañero. José. Buenas noches. José Manuel Ortiz, capital en la sociedad de responsabilidad limitada. El capital se divide en cuotas, partes de igual valor y debe ser pagado en su totalidad al momento de constituirse la sociedad. El capital social de las sociedades comerciales por acciones se divide en el capital autorizado, que es el capital máximo que puede tener una sociedad de acuerdo a sus estatutos. Este valor máximo lo fijan los socios al constituir la sociedad y representa el 100% del capital, supongamos en 600 millones de pesos. Del total del capital autorizado, los socios suscriben una parte, que bien puede ser la totalidad del capital autorizado o parte de él. Si el capital autorizado es de 600 millones, como lo vimos en el ejemplo, lo mínimo que los socios en su conjunto deben suscribir son 300 millones. Pero nada les impide que puedan suscribir el 100%, pues la norma habla de mínimos, no de máximo. Otro es el capital suscrito, que el socio se compromete a aportar a la sociedad. Por lo tanto, la suscripción de acciones o de capital se convierte en un derecho de la sociedad a cargo del socio suscriptor. Otro es el capital pagado. Del capital suscrito, al momento de la constitución de la empresa, se debe pagar como mínimo la tercera parte. En el ejemplo propuesto, como el capital suscrito es de 300 millones, es obligatorio que se pague por lo menos 100 millones. Cada socio deberá pagar por lo menos la tercera parte del capital que suscribió. Recordemos que cada socio puede suscribir un capital diferente a los demás, dependiendo de las condiciones que se hayan pactado en el acta de constitución. En este tipo de empresas, el capital se divide por partes iguales entre los titulares y al ser de responsabilidad limitada, los accionistas solo son responsables por la cantidad aportada individualmente a la empresa sin poner en riesgo su capital o sus bienes personales. Las sociedades de responsabilidad limitada, como también se llaman la sociedad limitada, en Colombia están reguladas por el Código de Comercio, los cuales ubicamos el artículo 353 hasta el 372. La razón social de este tipo de sociedades se caracteriza porque debe ir acompañada de la sigla LTDA, como lo dispone el artículo 357 del Código de Comercio. En el artículo 354 del Código de Comercio podemos ver que el capital social se pagará íntegramente al constituirse la compañía, así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. El capital estará dividido en cuotas de igual valor cesibles.
para que cada socio las puede ceder o transmitir en las condiciones previstas o en los estatutos. Los socios responderán solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie. El artículo 355 nos habla de las sanciones por el no pago de los aportes. Perdón, por el no pago total de los aportes. Cuando se compruebe que los aportes no han sido pagados íntegramente, la superintendencia deberá exigir bajo apremio de multas hasta de 50.000 pesos que tales aportes se cubran u ordenar la disolución de la sociedad sin perjuicio de que la responsabilidad de los socios se reduzca como en la sociedad colectiva. El artículo 356 del Código de Comercio nos habla del número máximo de socios en la sociedad de responsabilidad limitada. Los socios no excederán de 25. Será nula de pleno derecho la sociedad que se constituya con un número mayor. Si durante su existencia excediere dicho límite entre los 2 meses siguientes a la ocurrencia de tal hecho, podrá transformarse en otro tipo de sociedad o reducir el número de sus socios. Cuando la reducción implique disminución del capital social, deberá obtenerse permiso previo de la superintendencia, so pena de quedar disuelta la compañía al vencerse el referido término. El artículo 357 nos habla de la razón social de la sociedad de responsabilidad limitada, la cual girará bajo una denominación o razón social. En ambos casos seguida la palabra limitada o de su abreviatura LTDA, que no aparecer en los estatutos hará responsables a los asociados solidaria e ilimitadamente frente a terceros. Atribuciones que tienen los socios en la sociedad de responsabilidad limitada según el artículo 358. Resolver todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como la admisión de nuevos socios. Decidir sobre el retiro y exclusión de socios. Exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorias si hubiere lugar. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el representante legal o revisor fiscal o cualquier otra persona que hubiera incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. Elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. La Junta de Socios podrá delegar la representación y la administración de la sociedad en un gerente, estableciendo de manera clara y precisa sus atribuciones. Decisiones en la sociedad de responsabilidad limitada. Según el artículo 359, en la Junta de Socios cada uno tendrá tantos votos cuantas cuotas posea en la compañía. Las decisiones de la Junta de Socios se tomarán por un número plural de socios que represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se haya dividido el capital de la compañía. En los estatutos podrá estipularse que en lugar de la absoluta se requerirá una mayoría decisoria superior. Las reformas estatutarias en la sociedad de responsabilidad limitada las vemos en el artículo 360. El cual manifiesta que salvo que se estipule una mayoría superior, las reformas estatutarias se aprobarán con el voto favorable de un número plural de asociados que represente, cuando menos, el 70% de las cuotas en que se halle dividido el capital social. Respecto del libro de registro de socios en la sociedad limitada, lo manifiesta el Código de Comercio, artículo 361. La sociedad llevará un libro de registro de socios registrado en la Cámara de Comercio en el que se anotarán el nombre, nacionalidad, domicilio, documento de identidad y número de cuotas que cada uno posea, así como los embargos, gravámenes y cesiones que se hubieran efectuado aún por vía de remate. La cesión de cuotas en la sociedad limitada. Los socios tendrán derecho a ceder sus cuotas. Cualquier estipulación que impida este derecho se tendrá por no escrita. La cesión de cuotas implicará una reforma estatutaria. La correspondiente escritura pública será otorgada por el representante legal de la compañía, el cedente y el cesionario. Relación de cesión de cuotas a los socios. Está regulado en el artículo 363 Código de Comercio.
Salvo estipulación en contrario, el socio que pretenda ceder sus cuotas las ofrecerá a los demás socios por conducto del representante legal de la compañía, quienes dará traslado inmediatamente a fin de que dentro de los días 15 siguientes, si tienen interés en adquirirlas. Transcurridos ese lapso, los socios que aceptan la oferta tendrán derecho de tomarlas a prorrata de las cuotas que posean. El precio, plazo y demás condiciones de la cesión se expresarán en la oferta. Aquí le doy paso a mi compañero Miller para que continúe con la parte de su exposición. Buenas noches. Buenas noches. Me corresponde ventajas y desventajas de la sociedad de responsabilidad limitada. Los beneficios que se pueden apreciar son tener la responsabilidad de los socios de forma limitada con conformidad a su valor aportado en el capital social. Por ninguna naturaleza de los hechos contraproducentes influyen en el patrimonio personal del socio. Contar con aportes mínimos a la hora de su constitución. Poder formar la organización empresarial con personas cercanas de confianza, como ser familiares o amistades. Constituir la sociedad con 2 socios, pero luego dejar al mando de una sola persona. Participar en el capital social con aportes en efectivo o bienes que acumulen el valor requerido entre los socios. Los socios, en caso de muerte o fallecimiento, pueden dejar de herencia a un familiar o a otro socio, mencionando en la escritura de constitución. Establecer una restricción para que no ingresen nuevos socios. El registro mercantil de la escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada resultan ser trámites simples que no causan complejidad a comparación de otras sociedades. La administración de la sociedad es flexible, ya que para delegar a los directivos es analizado dentro de una junta de socios, lo que significa que ellos mismos podrán administrar o poner una persona externa. Además, el tiempo en dicha función podrá ser temporal o indefinida. No tiene obligación establecida para la distribución de utilidades, como es el cálculo de dividendos. Simplemente entre los socios definen cómo será la distribución de beneficios. Existe la posibilidad de contar con partes privilegiadas dentro de la sociedad, es decir, algunos socios la mayor influencia para decidir. Desventajas de la sociedad de responsabilidad limitada. Tener que desembolsar a la hora de su constitución la totalidad cuota de participación en el capital social, cosa que para una sociedad anónima solamente es necesario contar con un 25% en el capital para dar inicio con las actividades. Cuenta con un modelo cerrado en las participaciones. Esto quiere decir que si un nuevo inversionista quiere ingresar a la sociedad de responsabilidad limitada, deberá tener escritura en su constitución de nuevos socios. La posible limitación que se podría tener cuando se empieza la sociedad con poco capital invertido, ya que los acreedores o prestamistas no se den el crédito por la falta de capital. Recuerde que para que los usuarios tengan la confianza de dar préstamo, aseguran de su cumplimiento de pagos y se basan en los importes del balance general, los demás estados financieros. En la actualidad, de poner en marcha una sociedad de responsabilidad limitada es una de las mejores opciones que se tiene a comparación de las demás sociedades mercantiles, ya que les permite tener protegido su patrimonio personal
y limitar de ciertas responsabilidades que asumen de otras organizaciones de su magnitud. Muchas gracias. Este es mi aporte. Buenas noches. Por la parte de cómo se constituye o se conforma una sociedad limitada. Inicialmente, José, te escuchamos muy lejos. disculpa, es que tengo problemas con el micrófono. Espérame a ver si pongo. ¿Me escucha? Mejor, sí, señor. Ahí se escucha mejor. Dale, continúa. José, te estamos escuchando. Bueno, profe, si mientras... me permite, les voy a indicar, porque creo que mi compañero tiene problemas con el audio. Entonces, ¿cómo se constituye o se conforma la sociedad de responsabilidad limitada? El trámite que se debe efectuar es diligenciar el registro único empresarial, el cual debe ser firmado por el representante legal. Debe solicitar y diligenciar el anexo tributario con la firma del representante legal. Se debe anexar una copia de la escritura pública de la constitución de la sociedad, en el cual deben ir los datos o los nombres completos de los socios con el respectivo número de identificación. En caso de que sean personas jurídicas, pues deberán anexar el NIF. Deben tener una denominación o razón social. Se debe indicar el domicilio principal de la sociedad, donde se establece la sociedad de responsabilidad limitada. Se debe mencionar el objeto social o las actividades que van a desarrollar, el capital social y la distribución entre los socios. Se debe informar quién es el representante legal y mencionar o hacer mención de los nombramientos respectivos dentro de la sociedad de responsabilidad limitada. Asimismo, cuando se aporten en la sociedad activos como bienes inmuebles, se deberán escribir en la escritura pública de registro de instrumentos públicos. Esta oficina de registro de instrumentos públicos siempre se va a encontrar ubicada dependiendo de la ubicación de la sociedad o del inmueble donde esté constituido. Y los representantes legales o miembros de la Junta y los revisores fiscales deben de realizar una carta de aceptación del cargo donde se deberá indicar el número de documento o identificación de cada uno de los socios o de los miembros de la sociedad de responsabilidad limitada. Continúa Jessica. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar rápidamente de algunas diferencias entre sociedades anónimas y sociedades limitadas. ¿Qué podemos decir? En cuanto a cómo se divide el capital, podemos decir que la sociedad anónima es bien sabido que el capital se divide en acciones y cualquier persona pues puede adquirir un par de ellas. Pero en la limitada, su capital se divide en participaciones sociales. En cuanto a la razón social, podemos encontrar también una diferencia que obviamente todos la conocemos y la hemos visto en esta clase, y es que después de obviamente inscribirla en el registro mercantil con su nombre y todo para poderla distinguir, obviamente si va a ser
sociedad anónima, pues debe ir la sigla que corresponde, y si es sociedad limitada, pues limitada, o la sigla también que acabaron de mencionar mis compañeros. En cuanto a la actividad que se realizan las sociedades anónimas y las sociedades limitadas, podemos decir que pues pueden ser las mismas, pero puede ver que en las sociedades anónimas podemos encontrar ejemplos como, podemos decir que todos conocemos el Grupo Éxito, ¿cierto? Empresas colombianas de petróleo son sociedades anónimas, ¿cierto? Podemos hablar de Avianca, como nos enseñó el profesor. Una actividad, es una actividad anónima, es su actividad diferente, pero es anónima. En cambio, pues, de las limitadas, ¿qué podemos decir de las limitadas? Obviamente, como su nombre lo dice, tiene un límite, ¿cierto? Esta sociedad limitada la usan mucho las familias. Por decir, la familia Pacheco Robles quiere hacer una sociedad limitada para hacer, digamos, un gimnasio o construir una sociedad, como el mismo artículo 356 del Código de Comercio nos dice que no puede superar los 25. Es la única sociedad que no puede pasar de 25 socios, porque si ya hay un 26, pues mi compañera acá lo acabo de explicar, pues habría que cambiar de sociedad o habrían otros inconvenientes. En cambio, la sociedad anónima, ¿qué pasa? Ella se puede constituir mínimo con 5 socios, ya lo hemos visto. Máximo con 100, 200, 300, los que haya. No hay problema en eso. Ahora, ¿cómo se puede, qué podemos decir más de estas diferencias? Sabemos que la sociedad anónima es abierta, obviamente, como lo acabo de explicar, cualquier persona puede vender libremente sus acciones. En cambio, la sociedad limitada sí tiene mucho en cuenta ese perfil de los socios para utilizarlo como en familia, donde se conoce, ¿cierto? Podemos decir también que en la actividad de la sociedad limitada existen las sociedades bancarias, gestores de fondo de pensión, seguros, o etcétera, que solo se puede ejercer después de ellos, después de esa sociedad, perdón, explico aquí, limitada. Las anónimas pueden ser esas, sociedades bancarias, gestores de fondo de pensiones, seguro, que solo pueden ejercerse por una sociedad anónima. ¿Listo? Listo, bueno, seguimos. ¿Cómo se realiza la exclusión de un socio de una sociedad limitada? De pronto, muchos creen que la exclusión no se tiene en cuenta, y pues aunque algunos socios, o no sea con frecuencia, algunos socios no saben, pero es el deber tener en cuenta que hay algunas circunstancias que puede ser excluido de la sociedad. Las causas de exclusión, según la ley, dice que un socio podrá ser excluido en los siguientes casos: por incumplimiento de la obligación de realizar prestaciones accesorias, concretas y determinadas que se hayan fijado en los estatutos sociales. Por ejemplo, la obligación de todos los socios de trabajar exclusivamente para la sociedad. Si incumple, hay una exclusión. Una infracción por la provisión de competencia. Hay unos que traicionan la confianza y se dan a hacer competencia. Entonces, hay una exclusión. Condenan al socio que ocupe el cargo de administrador a indemnizar a la sociedad por daños y perjuicios causados. Además, que en los estatutos pueden prever otras causas de exclusión de los socios. El acuerdo de exclusión de un socio debe ser adoptado por la Junta de los Socios. Como lo explicaban, es con los votos que le da cada cuota que aporta, y tiene que tener a favor las 2/3 partes de las participaciones en que se diga el capital social. La Junta debe ser convocada en la forma prevista en los estatutos, debe haber quedado plasmada con anterioridad, y en la votación no puede participar el socio excluido.
En el procedimiento judicial para la exclusión, si el socio excluido ostenta una participación igual o superior al 25% del capital social, el acuerdo no es eficaz hasta que se dicte una sentencia judicial. Para eso se da un mes de plazo. Desde que se dicte el acuerdo, la sociedad debe ejercitar la acción de exclusión del socio. Ahí inicia un procedimiento judicial y se calculará el valor razonable de las participaciones de dicho socio, del excluido. Si la sociedad deja transcurrir este plazo de 30 días del mes sin ejercitar la acción, podrá hacerlo en el mismo periodo del tiempo cualquier socio que hubiera votado a favor del acuerdo, ¿no? Pero si ninguno, si la sociedad, sin la junta, no ejercita esta acción en el plazo indicado, quedará sin validez el acuerdo de exclusión que adoptó la junta inicialmente. En el artículo 370, como lo dijo José un rato, encontramos las causales de disolución de la sociedad de responsabilidad limitada, pero a su vez este fue derogado en el año 2020 por la ley 2069 en su parágrafo 2. Entonces, queda sin efecto, al igual que el artículo 351. Listo, entonces, seguimos que cuánto cuesta y cómo es el proceso para disolver una sociedad limitada. Las causales de disolución las encontramos en el artículo 218. Decimos que la disolución de la sociedad es en el momento cuando la sociedad suspende. Ya les digo cuánto cuesta. Primero les digo el proceso de disolución y ya ustedes sacarán sus conclusiones. La disolución es en el momento en el que la sociedad suspende el desarrollo de su actividad social y entra en el proceso para terminar su operación y llegar a una liquidación. Hay diferentes causales por las cuales la sociedad puede entrar en disolución, las cuales pueden provenir de lo pactado ya en los estatutos sociales o de la ley, siendo algunas automáticas, otras declaradas por los asociados o por las autoridades competentes. ¿Cuáles son las causales de disolución? Entonces, conforme a la legislación, la sociedad se disolverá por las causales previstas en sus estatutos o por cada tipo societario según el régimen especial de cada una. Toda sociedad podrá disolverse, entre otras, por las siguientes causales. Por vencimiento del término de la duración de la sociedad. Entonces, cuando se pautan los estatutos, un límite de tiempo y se vence, ahí se da por la disolución. En este caso, la disolución rige entre los asociados y respecto de terceros, a partir de la fecha de expiración del término de su vigencia, sin necesidad de formalidades especiales, y por lo tanto no requiere ninguna reforma estatutaria. Las cámaras de comercio que certifican la sociedad certifican que se encuentra disuelta y en estado de liquidación desde la fecha de vencimiento del término pactado en los estatutos, y no hay ningún otro problema. Una segunda es por decisión de los socios. Antes de vencerse el término de la duración, en una reunión en la junta de socios o la asamblea de accionistas, podrá decretar la disolución anticipada de la sociedad. Otra sería por la disolución en virtud de causa legal o estatutaria. Este es con fundamento en la causal legal respectiva a los socios o accionistas, junta de socios o asamblea de accionistas respectivamente, que podrán declarar la disolución. Y otra, por apertura al trámite de liquidación obligatoria o por orden de autoridad competente. En este caso, sí se deberá registrar la copia autenticada de la providencia debidamente ejecutoriada que ordenó la disolución o la apertura del trámite de liquidación. Entonces, ahí también podemos encontrar que los documentos que podemos inscribir para la disolución de una sociedad, tocaría presentar una copia autenticada de la escritura pública o documento privado, o sea, un acta de la disolución. En el caso de la escritura pública, se requiere protocolizar o
somnobilizar, como ya hemos leído con los compañeros anteriormente, copia del acta de la asamblea de los accionistas o junta de socios, donde conste que la decisión de disolver la sociedad junto con un certificado de existencia de la misma, con representación legal. Y hay que tener en cuenta que la sociedad declarada en disolución no puede continuar desarrollando actividades hasta que no se declare judicialmente, si así lo requiere, excepto a las encaminadas a su liquidación. Ahora sí respondemos la pregunta, ¿cuánto cuesta en hacer la disolución y liquidación a su vez? Pues la verdad es difícil decir un precio fijo, para determinar cuánto cuesta hacer una disolución. Pero debido a que son muchos los trámites en documentación que se tienen que hacer, todo esto depende del valor de los activos en proceso de liquidación, del tiempo. Entonces ahí cada uno saca sus conclusiones, pasajes, ir y venir, días. Entonces es bastante costoso, además que el proceso de liquidación, dependiendo de los activos, se incrementaría. ¿Qué pasará cuando esa sociedad limitada está en liquidación? Entonces, antes debe existir un acuerdo entre los socios para que se liquide. Y si este resulta positivo, se debe dar un periodo de tiempo para pagar todas las deudas que se tenga la sociedad. Debe estar libre de deudas para que pueda liquidar. De lo contrario, no resulta viable hacerlo. Si se hace el trámite para liquidar la sociedad limitada y no se cancelan las deudas, los socios como deudores solidarios deben responder por las mismas. En conclusión, es un proceso delicado en el que hay que revisar de la mano de la junta directiva, de los socios, accionistas, dueños de la empresa, y es de aclarar que el hecho de liquidar la sociedad no significa que no se van a pagar las deudas, sino que el mismo proceso debe organizar y crear un plan de acción para realizar el pago de las mismas, quedando a saldo en cero. Para realizar este proceso es recomendable la asesoría, el acompañamiento y la guía de un abogado especialista en liquidación de empresas en Colombia, preferiblemente. Gracias. Hola, buenas noches. Vamos a hablar sobre los impuestos que debe tener la sociedad limitada. Respecto a esto, pues los impuestos prácticamente de las empresas en Colombia son muy similares. Esto varía de acuerdo a la organización y al régimen que tenga cada empresa. Podemos encontrar impuestos nacionales, departamentales y distritales. Y pues obviamente esto depende del lugar donde se encuentre pues ubicada la empresa. Aquí entre las que podemos encontrar para la sociedad limitada, encontramos el IVA, el IRFP, la retención de la fuente, se debe presentar renta, el ICA, la información exógena, pero la información exógena es variable, ya que solamente se presenta en el momento que la sociedad tenga proyectos con organismos internacionales, ¿sí? Encontramos el impuesto de la sociedad y la factura electrónica, que es la que actualmente está manifestada o lo que rige la DIAN, ¿sí? Entre otros, como mencionaba, pues de acuerdo a la organización y a su régimen. Estos serían uno de los más importantes que tienen las sociedades en Colombia. La persona que puede disolver esto, o sea, quien tiene la responsabilidad en la empresa, viene siendo el representante legal, ¿sí? El cual es escogido pues por los socios, ¿sí? En la junta, y en el orden de ideas que el representante legal no se encuentre, ¿sí? Puede dejar designado a un suplente para que designe las tareas que tiene como tal en propiedad, mientras
ingresa nuevamente a su despacho o nuevamente a la empresa. Este socio o esta persona que lo va a reemplazar debe estar aprobada por la junta directiva, ¿sí? Y todos deben tener, pues, debe tener el aval de todos, que esa persona va a representar la empresa mientras el representante legal no se encuentre disponible. Muchas gracias. Continúa mi compañero Darío. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Bueno, a mí me correspondió qué pasa si uno de los socios quieren disolver la sociedad y otros no, y qué se debe realizar en caso de que un socio fallezca. Entonces, en el primer caso, qué pasa si uno de los socios quiere disolver la sociedad y otro no. En este caso, si uno de los socios quiere disolver la sociedad, se debe tener en cuenta la suma del capital de estos socios que quieren liquidar la sociedad, porque uno de los requisitos para poder liquidar esta sociedad es que el capital se reduzca a la mitad. Es decir, si el capital de estos socios suma más del 50%, se puede liquidar esta sociedad. Pero en caso de que alguno de los socios desee continuar con la sociedad, le puede comprar el capital de esta sociedad y puede seguir vigente la misma. Y ahora, ¿qué se debe realizar en un caso en que un socio fallezca? Entonces, en este caso, en que uno de los socios fallezca, se reconocerá como nuevo socio, pues serán a sus herederos, hijos, familiares, hijos familiares, la esposa o los padres, y por medio de esta sucesión, en estos derechos recaen sobre ellos y entrarán a ser nombrados como los socios de esta sociedad, con el capital que este familiar les ha dejado dentro de la sociedad. En caso en que alguno de los socios quiera comprar la parte del capital a los herederos, lo puede hacer siempre y cuando estos deseen vender estos derechos. Entonces, ya pasamos a las conclusiones finales con mi compañero. Bueno, buenas noches, compañeros. A mí me correspondió el tema de las conclusiones. Digamos que pues hemos sido hay muchas cosas que están en común en el tipo de sociedades. En esta, digamos, para recalcar lo que dijeron mis compañeros de la exposición, podemos resumir que digamos que este tipo de sociedad va muy encaminado, como su nombre lo dice, a limitar la responsabilidad. Y digamos que para eso, de manera como de conclusión, quise buscar, digamos, un marco legal de qué tan cierto es o hasta qué tanto se limita la responsabilidad. Digamos que ya no es tan cierto, digamos, de acuerdo a varias causas que voy a nombrar. Entonces, digamos, voy a comenzar hablando de la sentencia C-384 del 2008. Esta sentencia es interesante, digamos, aunque la demanda es por un tema de constitucionalidad, en el cual, digamos, la persona que demanda la norma, el artículo 198 y el 440 del Código de Comercio, que dicen y hablan de la posibilidad, perdón, un segundo, me acomodo que estoy acá, listo, que hablan de la posibilidad de remover libremente en cualquier tiempo al representante legal. Y entonces la persona que demanda dice que, digamos, que esto va en contravía del artículo 53 de la Constitución por el principio de estabilidad en el empleo. Entonces, digamos, la sentencia de la Corte hace un recorrido bastante interesante haciendo la diferenciación entre lo que son las funciones administrativas y la representación legal. Entonces dice que unas son facultad de la voluntad de la misma sociedad, de los socios, y las del representante legal son meramente facultativas o expresas. Entonces de ahí digamos, se desprende lo que para un futuro los temas de responsabilidad. El representante legal es responsable, digamos, por las actuaciones ante los socios, ante los acreedores y digamos que también ante los, se me va el otro, ante los socios, ante los acreedores y ante la ley, por llamarlo de alguna manera. Entonces digamos que lo que hace es, digamos, determinar la responsabilidad y no limitarla.
y los socios a su vez podrían repetir al representante legal en las actuaciones, digamos, donde éste se vea inmerso en responsabilidad. Va, digamos, resumiéndola y sintetizándola a las actuaciones, digamos, a donde éste se salga de sus facultades, y digamos que también, o en las actuaciones donde digamos, dentro de sus facultades, él actúe con dolo o con culpa. Digamos, de acá, de esta sentencia, digamos que podemos pasar a otra, digamos, que abre también la puerta para las personas que vayan como a litigar, o los abogados que se dediquen a litigar, para ver la responsabilidad digamos, a creer la responsabilidad y acrecentar el tema, no limitarla, como menciona el tipo de sociedad, que es, digamos, la ley 1116 del 2006. En su artículo 61 y en su artículo 88 menciona, digamos, perdón, en el artículo 82 abre la posibilidad de ampliar la responsabilidad. Digamos que en una época en Colombia, digamos, el desarrollo comercial que tuvo Colombia hizo que muchas multinacionales o muchas empresas, digamos, tuvieran su razón anónima, pero abrieran una limitada para cierto tema en específico de negocio. Y digamos que con esta ley lo que hizo fue que, digamos, si se ve inmerso que cuando se liquide la sociedad limitada es por, digamos, por causa o por tema de desmérito digamos, de los pagarés o de las garantías constituidas por esta, digamos, hace que sea posible repetir contra la sociedad anónima o digamos, contra la principal. Entonces esto abre la puerta a que digamos, que no se limite a la participación de los socios, sino se pueda repetir aún más allá. Y también, digamos, habla también de la sentencia de tutela 14 de 1991, perdón, de 1999, del 21 de enero de 1999, en la cual esta es la que, digamos, abre la puerta para, digamos, cuando son las acreencias laborales, para que se pueda repetir. Entonces, digamos, cuando el representante legal o los socios digamos, dejan deudas constituidas en cuanto a temas laborales, se puede repetir contra su patrimonio. Entonces, eso, digamos que el término de sociedad limitada, digamos que ya no es tan así, sino abre las puertas, digamos, de acuerdo a las actuaciones y las responsabilidades determinadas en las diferentes, digamos, actuaciones que haga el representante legal o los socios, se puede repetir contra su patrimonio. Digamos, este marco normativo, lo que es la sentencia C 384 del 2008, que hace la distinción entre funciones administrativas y funciones de representación legal, y la ley 1116 del 2006, que abre la puerta, digamos, para que cuando digamos, como una mala costumbre que estaban tomando las multinacionales en Colombia, y la sentencia T14 del 21 de enero de 1999, abre las puertas, digamos, para que en las acreencias laborales y de responsabilidad, cuando hay actuaciones de dolo o culpa, se pueda repetir contra el patrimonio del representante legal o de los mismos socios. Digamos que a manera de conclusión, esa era como el tema de nuestra exposición. Pues muchas gracias. Gracias, profe. Si tienen alguna duda. ¿Listo? Dime, Señor. Elkin. Gracias, doctor. Yo tengo dos preguntas y no me quedó claro. Dime. Uno es, el máximo de socios son 25, pero en alguna parte de los slides vi que era mínimo 2, pero en otra parte vi que se podía 1 y que podía ser unipersonal. No. Entonces ahí me confundí un poco. Si hay algún límite, digamos claro. que hay un mínimo y un máximo. Hay un mínimo y un máximo, efectivamente. El máximo es 25 y el mínimo son 5. Alguien que, por favor, me ayude buscando el artículo 372 del Código de Comercio. Aquí lo tengo, 72. 72, doctor. 372, sí. Sí, remisión a normas de la anónima. En lo no previsto de este título o en los estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones sobre sociedades anónimas. ¿Y el 374? El 7.4 dice, la sociedad anónima no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. Profe, la 356. No, 372 y 374. Sí. La Ahora, 7.2 nos lleva a que se rigen por las disposiciones de sociedades anónimas. En lo que y no aquí regula. el 7.4 dice que es no menos de 5. Exacto. Ahora, de pronto ustedes se preguntarán, bueno, existen muchas sociedades limitadas constituidas con 2 socios, o sea, con menos de 5.
Y sí, efectivamente es así. Pero resulta que se le había venido dando una interpretación de que fueran un mínimo de 2, ¿sí? Tomándolo como el artículo 98 del Código Comercio, que dice que la sociedad está conformada por mínimo 2 socios, ¿sí? Entonces, hasta hace unos años se pudo dar cuenta que la interpretación estaba siendo equivocada, porque el 372 nos remitía a las reglas de la anónima en lo que no estuviera previsto para la limitada. Entonces, esas sociedades que ya fueron creadas con menos de 5 socios, o sea, con 2 o con 3 socios, con menos de 5, mientras que no haya ninguna actuación judicial donde se les ordene que entraron en causal de disolución por tener menos del número mínimo de socios, van a estar vigentes, porque resulta que las cámaras de comercio no son un ente judicial, no tienen ninguna función judicial, simplemente de registro. Entonces, resulta que cuando ustedes llevan cualquier documento a la cámara de una sociedad, para registrar algo de una sociedad, ahí les va a aparecer que según el CEPACA, ese acto queda registrado 5 días hábiles después si nadie lo impugnó. O sea, si no hubo ninguna objeción con ese registro, quedó en firme. Entonces, si nadie va ante la autoridad, que en este caso podría ser la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia de Industria y Comercio, para el tema de la causal de disolución, no se van a dar por enteradas esas autoridades, que ambas, aun cuando son superintendencias que tienen funciones administrativas, ambas tienen funciones jurisdiccionales que se las ha otorgado el Código General del Proceso. Entonces hay algunas actuaciones que se realizan a través de la superintendencia en esas facultades jurisdiccionales. Por ejemplo, ¿qué autoridad judicial va a decir que una persona pierde la calidad de comerciante? Llámese la persona natural o jurídica. Lo hace la superintendencia, ya sea de industria y comercio o la superintendencia de sociedades, pero en uso de esas facultades jurisdiccionales, o sea, actuando como juez, pero no es la Cámara de Comercio. Entonces, mientras nadie vaya y ponga en conocimiento de estas autoridades jurisdiccionales que una sociedad limitada está en causal de disolución porque no cumple con el número mínimo de socios, ellos no se van a dar por enterados, ¿sí? Y por eso van a existir en la actualidad muchas que tienen menos de 5. Entonces, mínimo van a ser 5 y máximo 25. Esta es la única sociedad que tiene máximo de socios. En el resto no hay máximos. El resto es ilimitado. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, Aguilar? Sí, de hecho, pues digamos que pensaría uno, doctor, que si está esa limitación, bueno, de un mínimo, también tuviese que ser una causal de disolución, ¿sí? Porque pues si está por debajo, pero pues con la explicación que da el doctor orienta mejor. Y la otra pregunta que tenía, compañeros, es que no encontré, decían los impuestos y dice IRPF, ese impuesto, ¿qué significa ese La IRPF? retención es la fuente, sino que digamos que están los términos de legislación española, pero hace referencia a la legislación colombiana, la retención es la fuente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo quisiera como, no sé, como desde aportando, pero digamos, digamos, hay otras sentencias, digamos, que hablan de la autonomía de la voluntad privada y, digamos, de disposición del artículo 13 de la Constitución. En ese orden de ideas, como, digamos, no se expresa el código, digamos, de comercio en mencionar que tiene que ser 5, sino, digamos, esa falta de ley lo lleva ya, digamos, que se podría tener esa en cuenta, pues, digamos, para no entrar en causal de disolución o cuando yo digamos, porque también se hablaba en otras, claro que eso era más como legislación española, que digamos puede ser una como persona física y digamos el otro socio puede ser digamos el mismo, pero constituido como persona jurídica. Digamos, podría o es, digamos, tiene que ser textual y expreso. No te entendí. Digamos, lo que estoy buscando acá, digamos, entre disposiciones digamos, cuando se habla de la autonomía de la voluntad privada,
digamos que habla en concordancia con el artículo 13 de la Constitución, la libertad y, digamos, derecho a la igualdad en la actuación, digamos, cuando no hay ley expresa que, digamos, como decía el profe, mientras que no lo prohíba, digamos que está... Pero sí, claro, acá tienen que valerse los mínimos, porque es que la misma norma lo Pero está como remitiendo. no lo menciona, digamos acá, estoy leyendo la sentencia, regálame un segundito, la C934, que habla en disposiciones, digamos, entre voluntad, digamos, en términos de la voluntad privada, en cuanto al Código de Comercio y al Código de, digamos, la Pero es que legislación civil. la voluntad privada tiene unos límites y no puede ir en contra de la norma. Exacto, pero es que no lo prohíbe, profe, ni es expresa, digamos, y como lo Pero refiere es a falta, lo está pero a remitiendo falta, precisamente por cuando eso. falta. Ajá, y si tú miras el articulado de la limitada, ningún artículo dice que mínimo son tantos socios como si se dice en la anónima. Ok, No, listo, no lo profe. dice, ¿sí me entiendes? O sea, no es que Sí. los socios pueden decir, la voluntad de nosotros es que sea con uno. Estaría en contra de la norma. Porque precisamente la norma ya está diciendo, lo que no se regula por esto, se le aplican las reglas de la anónima. Y la anónima está diciendo mínimo 5. Ahí no vale autonomía de la voluntad, ni derecho a la igualdad, ni nada de eso. Porque ahí no se está violando ningún derecho fundamental. ¿Sí me entiende? O sea, ahí el legislador dijo, estas son las reglas para la sociedad limitada, pero es probable que queden algunas cosas por fuera, que de pronto... No, ok, profe, sino que digamos que la iniciativa privada, digamos que es un derecho, digamos, como se puede ver como el derecho a la propiedad de todo eso. Bueno, es argumentable, pero bueno, comparto, profe. Gracias. ¿Cómo es? La autonomía de la voluntad no es ilimitada. ¿Sí? O sea, uno en derecho privado uno puede celebrar cualquier contrato que cumpla con lo que dice el 1502 del Código Civil. Que sea un objeto lícito, es decir, que no vaya en contra de la ley, que la causa sea lícita, es decir, que la forma como se va a desarrollar ese objeto contractual no va contra la ley, que haya un acuerdo de voluntades, que las personas sean capaces, que las partes sean capaces, ¿sí? Si cumple con esos requisitos, las personas pueden celebrar cualquier tipo de contrato, pero tienen que cumplir mínimo esos requisitos. Entonces, si vemos que hay una norma, una disposición legal que dice que frente a determinado tipo de sociedad se apliquen tales reglas, toca aplicarlas. O sea, ahí no puede hacerse el quite. ¿Sí me entiende? Ni la buena fe, ni nada de eso. Ahora, si no hubieran normas que lo mencionaran, ya eso sería otra cosa. Bueno, a ver, voy a hacer una pregunta, a ver si quedó claro. Karina Fernández. Tiene el micrófono apagado, cerrado. Karina, sí, sí puedes hablar. No se te escucha. Bueno, como que tiene problemas con el dispositivo. A ver, Gustavo Zambrano. Buenas noches. ¿Tú estabas en el grupo de exposición? No, señor. No. No, señor. ¿Cómo responden los socios en esta sociedad? De manera limitada, de acuerdo al capital aportado. No se responde de manera solidaria. Exactamente, muy bien. Gracias. A ver, cuando se habla que en la sociedad limitada los socios van a responder hasta el monto de soporte, significa que esa responsabilidad del socio va a ser después de que la sociedad ya no tiene con qué responder.
O sea, en primer lugar, ¿quién tiene que responder por todos los contratos celebrados? Por todas las operaciones. La sociedad con el patrimonio que tiene. Entonces, si la sociedad quedó sin patrimonio, no tiene cómo responder, ahí es cuando entonces se persiguen a los socios. Y entonces acá, en esta sociedad, en la sociedad limitada, llegado a ese caso, se va a perseguir a los socios, pero van a responder hasta el valor que tienen aportado al capital, ¿sí? Mientras que en las sociedades colectivas, por ejemplo, se va a perseguir primero la sociedad. Si la sociedad quedó sin recursos, no tiene cómo responder con el patrimonio social, con el patrimonio como sociedad, como persona jurídica, entonces se van a perseguir a los socios, a las personas naturales, después de haber perseguido a la sociedad, a la persona jurídica, perseguirle los bienes, o sea, tratar de embargarle. Y cuando se persiguen a las personas naturales, ahí es donde se habla que ellos van a responder de manera solidaria e ilimitada. Pero resulta que las sociedades limitadas, por más que tienen un aporte, ¿sí? Y que van a responder los socios hasta el monto de ese aporte, resulta que la ley laboral dice que en materia laboral las sociedades van a responder de manera solidaria e ilimitada. Y el estatuto tributario establece también que en materia de impuestos los socios van a responder de manera solidaria e ilimitada. Entonces, ¿qué significa esto? Que así los socios en la limitada van a responder hasta el monto de su aporte, lo que tiene que ver con acreencias laborales, o sea, con los trabajadores, o acreencias tributarias, es decir, los impuestos a la DIAN, van a responder de manera solidaria e ilimitada con su patrimonio. Es decir, más allá de lo que hayan aportado, pero solo frente a estas dos tipos de acreencias. Ahí va a ser ilimitada para cualquier sociedad. ¿Ok? Dime, Aguilar. Doctor, me confundí. ¿Por qué? El artículo 354 dice en el inciso 2, los socios responderán solidariamente por el valor atribuido a los aportes en especie. Y ahorita está diciendo que no responden solidariamente, pero obviamente responden con el valor de su capital o del aporte Pero que ahí hagan. está, pero si tú miras, está hablando la norma solo de especie, cuando habla de que el aporte fue en especie. Ahí lo está limitando y acuérdate que hay 3 tipos de aportes, o se puede hacer el aporte de 3 formas. Sí. En dinero, en especie, o sea, bienes muebles o inmuebles, o en industria. O sea, si mi aporte como socio fue en especie, paso a responder solidariamente a través de ese capital social que hice en especie. ¿Es así? Sí, pero la norma que estoy diciendo es transversal para todas las sociedades, no solo para la limitada, para todas. O sea, lo que tiene que ver con estos dos aspectos, impuestos y trabajadores, van a responder de manera solidaria e ilimitada los socios. Ahora, frente al resto de las acreencias, es decir, frente a las personas o a las acreencias con garantía real o sin garantía real, o los títulos valores y eso, van a responder según las reglas del tipo societario. Y entonces ahí, tratándose de una limitada, pues responderían, en caso de que les tocara responder a cada socio con su patrimonio personal, responderían solo hasta el aporte que tengan en la sociedad. ¿Sí? A ver si entendí. Yo soy socio. Las obligaciones que se den en el marco de la sociedad y de las actividades que se desarrollen, se responden con las acciones que yo tengo ahí. ¿Sí? Acciones es solo para las limitadas. Acá hablamos de cuotas de los aportes, sociales. por la cuota social. Cuota social, correcto. Gracias, doctor. Si salen obligaciones laborales u obligaciones de orden tributario, ya ahí sí paso a ser solidario en el aporte o en el pago de esas deudas o de esas obligaciones. Es así. Ajá, ya con mi patrimonio. Pero ya con mi patrimonio. Eso después de que se persiguió a la sociedad y la sociedad no tenía con qué responder. De acuerdo. Listo, doctor. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, mañana les toca a la sociedad anónima.
Por acciones simplificadas. No, sociedad anónima. La por acciones simplificadas es el viernes. El viernes. Bueno, entonces nos vemos mañana. Feliz noche. No se les olvide responder los foros. Gracias, profe. Gracias, doctor. muchas gracias. Gracias, profe. Doctor.